Leticia, bienvenida. Saludos a México. Un día caliente de final de verano, la playa desierta y una pareja italiana disfruta de la tranquilidad en San Giorgio, en la provincia de Fermo, en las Marcas, para consumar su deseo sexual en el mar limpio como nunca. Era casi perfecto para los dos enamorados si no hubieran acabado la fiesta en el hospital. El suceso tuvo lugar la semana pasada. Terminando el acto, el hombre no pudo retirarse del cuerpo de la mujer a causa del efecto ventosa, que puede suceder aunque muy raramente durante un acto sexual en el agua. En el completo desconcierto, la pareja se acercó como pudo a la playa y pidió a una transeúnte que le dejase una toalla para por lo menos poderse cubrir. Fuera del agua, intentaron de nuevo separarse, pero sin éxito, por lo que tuvieron que llamar y esperar pacientemente a una ambulancia. Una vez en el hospital, todo se resolvió rápidamente, administrando una inyección a la mujer como las que se utilizan durante los partos para dilatar el útero de las embarazadas. De esta manera, el hombre pudo finalmente escapar de la trampa y recuperar la libertad. En fin. Bueno, vamos a ir a otro tema. Wall Street abre con fuertes caídas en sus principales índices. Lunes negro en los mercados bursátiles. Las bolsas mundiales sufren uno de sus mayores desplomes de los últimos años ante temores de recesión en Estados Unidos. Wall Street sufrió notables caídas en dos de sus principales índices. Hablamos de Dow Jones y Nasdaq. Mientras tanto, Nikkei, la principal referencia de la bolsa de Tokio, cayó un 12%. Según medios, registró sus tres peores sesiones consecutivas desde el desastre nuclear de Fukushima en el año 2011. En Europa, los principales índices también han iniciado la sesión de este lunes con caídas. La principal referencia para el viejo continente, el precio del barril de petróleo Brent, amaneció con una disminución del 0,79%. En Argentina, en las operaciones de premercado se observó un impacto de esta situación global, al tiempo que el peso mexicano perdió más del 3% de su valor frente al dólar. La situación también provocó un descenso en los precios de las criptomonedas. El analista político y de mercados, Félix Morales, opina que una de las principales razones de este desplome es la misma estructura del mercado capitalista y la poca intervención del Estado en los procesos económicos.
siempre el debate es el mismo. El mercado capitalista entiende que no debe intervenir en la economía, que la economía se regula sola. Lo que pasa es que cuando la economía no puede encontrar ciertos equilibrios en los mercados, pero yo digo que la economía capitalista no va a dar soluciones a problemas de especulación o de sobreprecio en algunos mercados que se calientan. Entonces, yo entiendo que la crítica, digamos, a la economía capitalista o a los mercados occidentales está en la no intervención. La economía china tiene una economía diferente, en la cual el peso del Estado es importante y, digamos, la intervención que pueden hacer sobre su divisa, sobre la política económica, sobre cómo van a efectuar la política del país es más directa. ¿De acuerdo? Claro, eso en momentos, eso teóricamente es un freno a ciertas especulaciones, a movimientos muy bruscos en mercados. Relativamente equilibra algo más los mercados. Va a ser difícil ver unos rebotes muy altos y muy bajos cuando el Estado controla un poquito más la economía. Por eso no vamos a ver movimientos muy bruscos en la economía china rusa porque tienen un poquito más de control sobre los mercados. Eso lo vamos a ver en momentos, por ejemplo, de economía capitalista cuando son muy liberales en mercados como ese, como el mercado americano, como los mercados europeos, donde cuando hay ciertos desequilibrios, al no entrar la regulación del propio Estado, pues vemos movimientos muy bruscos al alza, grandes euforias y grandes movimientos a la baja, como es el caso ahora mismo. Ok. Bueno. México es un lugar estratégico, por eso hay tanto interés en desestabilizar nuestra región. Ok. El plan de Kamala para fijar la inflación. Aparentemente no lo hay. What else are you going to do to fix this problem with inflation? All right, thank you. ¿Qué va a hacer usted para fijar este problema? Joder. ¿Qué va a hacer usted para fijar este problema de la inflación? Y Kamala dice, muy bien, gracias. Okay. Well, let's start with this. Empecemos con esto. Prices have Los precios han subido gone up. And y families and individuals las familias y los individuos se están enfrentando are dealing with the reality con las realidades of that bread costs que el pan cuesta más, que la gasolina cuesta más more, the gas costs more. And we have to understand what that means.
Y debemos entender lo que eso significa. That's about the cost of living going. Que eso es que el coste de la vida está subiendo. That's about having to stress and stretch limited resources. Eso significa que los recursos limitados se deben repartir entre la misma gente. That's about a source of stress for families that is not only economic. Esto es una fuente de estrés para las familias que no es solo económica, but is on a daily level. Pero que es en un nivel diario. Something that is a heavy weight to carry. Algo que es muy pesado. O sea, So es algo that we take very seriously. Que lo tomamos muy en serio. Very seriously. Muy en serio. And we know from the history of this issue in the United States. Y sabemos de la historia de este asunto en Estados Unidos. That when you see these prices go up, que cuando se ven a estos precios subir, it has a direct impact on the quality of life. Tiene un impacto directo sobre la calidad de la vida For all people in our country. So para toda la gente en nuestro país. O sea, es un gran asunto. And we take it seriously. Y lo tomamos en serio. And it is a priority, therefore. Y por eso es una prioridad. Pero ¿cuál es la solución? La tipa te ha pedido la solución. Ya sabemos que es un problema. O sea, le ha preguntado ¿cuál es la solución? Y lo único que le ha dicho, sí, es un gran problema que nos tomamos en serio. Ya, pero ¿qué es lo que usted, Kamala Harris, piensa hacer cuando usted sea presidenta? No, bueno, sí, se lo toma en serio. Bueno, de hecho, supongo que no tiene un plan porque ella simplemente no controla la política económica en Estados Unidos. Bueno. ¿Quién gana medallas en París? Lunes negro para los mercados. 5 claves para entender por qué la volatilidad extrema se apoderó de las finanzas globales. Las bolsas internacionales tuvieron bueno, no entiendo. Se desplomaron por segundo día ante el temor a una recesión en Estados Unidos que podría afectar a la economía a escala mundial. Bueno, eso está mal escrito ahí. Las bolsas mundiales atravesaron un lunes negro en el segundo día de contundentes bajas
un sell-off de corto plazo que consumió para Wall Street las ganancias de los últimos 3 meses. Mientras que para los mercados europeos implicó regresar a mínimos desde marzo de 2023. Va a ganar Kamala, es posible. La jornada estuvo marcada en primer lugar por el desplome del 12,4% que registró el índice Nikkei de Tokio y en segundo lugar por las dudas que generaron en los últimos datos macroeconómicos que se publicaron en Estados Unidos. Esta situación provocó que Wall Street haya operado con bajas del orden del 2 al 3% y un negativo cierre bursátil en Europa ante el temor a una recesión en el país norteamericano. En el viejo continente, los descensos se alinearon con caídas del 1,4% en París, del 1,8% en Frankfurt, del 2% en Londres y del 2,3% en Milán. Cabe destacar también que el índice VIX, que mide la volatilidad de las bolsas, se disparó por la mañana hasta alcanzar los 65 puntos, si bien luego descomprimió la tendencia al entorno de los 35 enteros. Se mantiene alejado, sin embargo, de los 82,7 puntos que llegó a registrar al inicio de la pandemia del COVID-19. A continuación, las 5 claves para entender la reciente volatilidad de los mercados. 1. Temor a una recesión en Estados Unidos. La volatilidad en los mercados se disparó a medida que fueron creciendo las preocupaciones sobre la economía estadounidense y ante los resultados de las principales empresas tecnológicas que no consiguieron cumplir con las expectativas de los fondos de inversión. Gran parte de la fortaleza que habían mostrado las cotizaciones durante este año se habían apoyado en la confianza de un aterrizaje suave para la actividad económica de los países desarrollados, donde los bancos centrales serían capaces de estabilizar la inflación sin llevar a la economía a una fuerte contracción del PBI. Sin embargo, los últimos datos conocidos en Estados Unidos la semana pasada eso esperamos, Leticia. Con las peticiones de subsidio por desempleo en máximos de casi un año y una suba del 0,5% en la tasa de desempleo, junto con una producción industrial que entró en contracción, llevaron a los inversores a pensar que la Reserva Federal podría haber esperado mucho para iniciar los recortes de tasas y que la economía del país norteamericano podría enfrentarse ahora a un aterrizaje forzoso. Además del efecto contagio, un informe débil sobre el empleo en los Estados Unidos ha aumentado los temores de una posible recesión en un contexto donde la Reserva Federal de Estados Unidos no dio indicios claros de una baja tasa de interés que ayudaría a apuntalar la economía, advirtieron los analistas de Portfolio Personal Inversiones. 2. Prevén un rápido ajuste de las tasas de la Fed. Tras la reunión de la semana pasada de la Fed,
cuando decidió mantener sin variantes las tasas de referencia, el mercado descuenta ahora con un 78% la probabilidad un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés por parte de la FED en septiembre. Además, podrían aplicarse 2 recortes o incluso una baja de las tasas entre reuniones, algo excepcional, pero que en los últimos años se dio como emergencia en el marco del COVID-19. Las acciones americanas habían caído y las tasas, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, se habían valorizado en relación a un dato de empleo bastante más suave de lo que esperaba el mercado. Además, se sumó una reunión de la FED que, en pocas palabras, abre una ventana a los primeros recortes de tasas. El mercado empieza a creer que el soft landing no va a ser posible y que la recesión está a la vuelta de la esquina. Entonces, estos componentes que salen desde Estados Unidos impactan en Japón, que ha venido subiendo las tasas y empiezan a desbaratar lo que se le conoce como el carry trade, describió Jorge Ángel Harker, analista internacional de AdCap Grupo Financiero. Ante crecientes temores sobre la salud de la economía, con temores de estar direccionándose hacia una recesión, Wall Street extiende el sell-off de las últimas ruedas mientras se evalúe la reacción que tendría la Fed, incluso con algunos anticipando que podrían llegar recortes de emergencia en la tasa antes de la próxima reunión de septiembre ante el deteriorado panorama, comentó el economista Gustavo Ver. 3. El efecto sushi. En el caso de Japón, impactó la suba de tasas aplicada por su Banco Central la semana pasada. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio tuvo caídas que no se veían desde hace años y uno de los puntos clave es el cruce con el dólar estadounidense y con el resto de divisas. Durante años, los inversores no solo de Japón, sino a nivel mundial, pidieron crédito en yenes para aprovechar las tasas negativas o tasas al 0% del país asiático e invirtieron en diferentes activos y monedas. El incremento del yen relativo al dólar supone un incremento del coste del crédito y de la divisa, lo cual perjudica de manera significativa estas estrategias denominadas como carry trade, que obliga a deshacer posiciones. Además, el Banco de Japón es uno de los mayores actores del mercado y reducir sus compras tiene efectos importantes más allá del área de influencia asiática. Fancimex Valores explicó que muchos inversores se habían apalancado en yenes para comprar acciones norteamericanas, aprovechando las tasas bajas en Japón y un yen que seguía depreciándose. Sin embargo, el viernes se conoció que en julio el desempleo subió al 4,3% en Estados Unidos desde el 4,1% en junio. El dato llevó a la regla de SAM, un histórico indicador usado por la Fed para predecir recesiones, a pronosticar que la economía norteamericana está ingresando en recesión o lo hará en algún momento de los próximos 6 meses. Esto se combinó con las recientes subas de tasas del Banco de Japón, haciendo que aumente el costo de fondeo para estos inversores mientras caían las valuaciones de las acciones norteamericanas, motivando un desarme acelerado de estas posiciones apalancadas. 4. ¿Qué es lo más grave que pueda pasar? Hombre, por lo que nos tienen planeado, que nos quedamos
quedemos muriéndonos de asco en la miseria, pero eso ya lo tienen preparado para nosotros desde hace tiempo. Eso no es que vaya a ocurrir ahora una recesión, o sea, te lo van a vender así, pero eso ya lo tienen planeado desde hace años. Colapso o corrección. Algunos analistas consideran que estas caídas en las bolsas mundiales suponen una corrección saludable que permitirá entrar a los mercados a unos precios significativamente inferiores a los que estaban registrando en los últimos días, que en el caso de Wall Street alcanzaban puntos récord. Los resultados corporativos siguieron mostrando crecimiento y si bien la expectativa de la inteligencia artificial se redujo, en el resto de los sectores de la economía todavía hay expectativas positivas. En los últimos 24 años solo hubo 3 años donde el mercado cayó en el balance anual. Eventos de caída de unos días, semanas y hasta un mes son totalmente normales. Las caídas de estos días pueden ser las oportunidades de los próximos meses, reseñaron desde Portafolio Personal. En términos generales, tenemos un mercado con mucha volatilidad e incertidumbre. Creo que se van a armar dos bandos en el mercado, entre la gente que sí cree que va a haber una recesión inminente y otros que creen que se puede evitar y el soft landing es una opción. Por ahora, hay que llevar con tranquilidad las posiciones y mirar con calma qué es lo que va a pasar. Los próximos días vamos a tener una opinión más certera del pensamiento que reinará en el mercado, completó Harker. 5. Fuerte impacto en criptomonedas. También se están registrando caídas en el mercado de las criptomonedas, con caídas que llegaron a superar el 13% en el Bitcoin y el 20% en Ethereum. Al cierre bursátil, la criptodivisa más famosa, el Bitcoin, caía un 8%, mientras que el Ethereum moderaba su descenso al 14%. Para estos activos que sufren más la... ¿Qué ha sido esto? Para estos activos que sufren más la volatilidad generalizada, las dudas sobre la evolución macroeconómica se unen causas específicas del mercado cripto que explican las caídas en estos activos. En concreto, los temores a una recesión llevaron a una reasignación del capital por parte de los inversores, alejándose de los activos de mayor riesgo. Como son consideradas las monedas digitales. Este movimiento se ha visto agravado por la reciente dinámica de la carrera presidencial estadounidense, que algunos participantes en el mercado consideran potencialmente menos favorable para las criptomonedas como asset class. En Japón se está viviendo una de las mayores crisis financieras de la historia. Este desplome llega luego de la publicación de los datos laborales de Estados Unidos, que han sido más débiles de lo esperado, lo que aumenta el temor a una recesión en la economía más grande del mundo. En Europa y Asia también se desplomaron los mercados bursátiles, producto de este temor a la contracción de la economía estadounidense, describió Matías Bari, CEO y cofundador del exchange cripto Satoshi Tango. Estos eventos en cadena han aumentado la aversión al riesgo a nivel mundial, lo cual afecta a mercados que operan activos de riesgo como las criptomonedas. De ahí se explica, al menos parcialmente, la gran caída que estamos viendo en el precio de Bitcoin, Ethereum y prácticamente todas las criptomonedas, agregó Bari. La caída de Bitcoin por debajo de los $50,000 está directamente relacionada
con una correlación significativa en los mercados bursátiles globales, afectando tanto al mercado tradicional como al cripto. En Estados Unidos, el sentimiento de recesión aumentó tras un reporte laboral que mostró la disminución en la creación de empleos y un aumento en el desempleo. En el mercado cripto, la rápida caída del Bitcoin provocó liquidaciones masivas de posiciones largas, acelerando aún más la baja de los precios y afectando a las altcoins, dijo Augusto Adamoli, director de operaciones de Lemon. Una corrección de los precios de un 10% o más desde su máximo reciente es un fenómeno alarmante a corto plazo, pero también parte normal del ciclo del mercado. Los días con mayor caída del precio de Bitcoin son días de mayor compra para el usuario argentino en Lemon. En las primeras 12 horas de hoy tuvimos récord de compras de nuestros clientes en Bitcoin, remarcó el ejecutivo de Lemon. Yo soy pobre, el miedo es de los que son muy ricos y pueden ver. Ya, pero si ya eres pobre, o sea, el tema va así. Si ya eres pobre, vas a ser indigente. Si ya eres indigente, te vas a morir de hambre. Y así. Aquí no se salva nadie. No es que, ay, no, yo ya soy pobre, o sea, no me afecta. No, olvídate. Bueno. Sin embargo, algunos ya lo sabían esto. Miren Warren Buffett. El movimiento de Warren Buffett en el fin de semana profetizó la caída de las acciones el lunes y podría apuntar a algo aún peor. El oráculo de Omaha solo acaba de reducir su posición en Apple Inc. de una manera grande y ha enviado y ha influido a toda la bolsa. Todos los comentaristas están especulando, mientras los analistas financieros están intentando calmar a las preocupaciones de los clientes. Preocupaciones que Warren Buffett ha reducido. Preocupaciones de que Warren Buffett ha reducido su parte de Berkshire Hathaway en Apple por cerca de la mitad. El segundo trimestre está dejando ver una próxima recesión para algunos. Sin embargo, otros dicen que Buffett simplemente está diversificando su riesgo. Ambos podrían ser ciertos. Bueno, no sé. A saber.